Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien, ojalá te sople viento a favor. Si no es así, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte, si te gusta este podcast, te va a gustar mi libro Buscando Utopía, un libro en el que cuento cómo el ser humano, también en base a la solidaridad y el amor, ha construido sociedades prósperas. Que sí, que todo eso ha pasado, lo hemos contado en este podcast y también te lo cuento en ese libro. Bueno, empezamos con el programa. Vamos a hablar de un episodio triste, vergonzoso e ignominioso. No se entiende lo que pasó en este periodo. No se entiende. No se entiende por qué España hizo tan mal las cosas. No sacó ningún beneficio. No hizo nada bueno. Los españoles perdimos, los saharauis perdieron. No se sabe, no se entiende qué pasó aquí. O sí, a lo mejor sí se entiende. Vamos a intentar desentrañar estos acontecimientos y darle y buscarle alguna explicación. Hay que decir que los saharauis, probablemente con los palestinos, sean los dos pueblos que en la actualidad viven en un completo apartheid. Porque son pueblos que no tienen Estado y nadie les puede garantizar sus derechos y ellos, sus ciudadanos, no pueden recurrir a nadie para que les proteja. Y viven en el más absoluto abandono, con la gravedad en el pueblo saharaui de que ya nadie se acuerda de ellos. El pueblo saharaui, el Sáhara español, está fuera de las noticias y ya nadie sabe qué está pasando con ellos. Y claro, eso es un problema, porque si nadie sabe qué pasa con ellos y todo el mundo se está olvidando de ellos, pues es imposible que se luche por sus derechos. Así que vamos a intentar con este episodio rescatar esto que está sucediendo y lo que ha sucedido. Bueno, hay que decir lo siguiente: España lleva un camino inverso al resto de potencias europeas en el siglo XIX. En 1820 España pierde casi todo su imperio de ultramar y lo termina de perder en 1898. En 1898 pierde sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas islas que les quedaban del Pacífico. Pues bien, el resto de potencias europeas hacen lo contrario. Mientras España pierde su imperio, el resto de potencias europeas construyen el suyo. ¿Vale? Primero hacen la industrialización y luego se lanzan a la colonización de medio mundo y sobre todo de África. Entonces, a mediados del siglo XIX, casi todas las potencias europeas se lanzan a la conquista y ocupación de África. Y en esa conquista y ocupación de África, España, pues bueno, como España era ya nada, no contaba mucho, pues obtuvo unas pocas colonias. Repito, casi toda África se le reparte en Reino Unido y Francia, pero también Italia consiguió colonias, por ejemplo, Libia y Somalia, el Congo consiguió el Congo belga, Alemania también tenía algunas colonias, Portugal también, y España quizás es la que menos tuvo, bueno, quizás no, es la que menos colonias tuvo de África. ¿Qué colonias consiguió España de África? Pues las siguientes: el Protectorado Español en Marruecos, en el norte de Marruecos, Ifni, el Sáhara Español y Guinea Ecuatorial. Esas son las colonias españolas en África. Bueno, pues hay que decir que el Sáhara Español es una franja de terreno que ocupa 266.000 kilómetros cuadrados, tiene unos 2.000 kilómetros de largo. 266.000 kilómetros cuadrados, para que se hagan una idea, es la mitad de la superficie española. Y va pues del Cabo Bojador al Cabo Blanco y justo en el Sáhara Español atraviesa el Trópico de Cáncer. El África Occidental, estamos en el África Occidental, ya hemos hablado en este programa. Aquí va la pregunta para ti, estudiante acérrimo de este podcast. ¿Cuándo hemos hablado aquí del África Occidental? No me digas que no te acuerdas, porque me enfadaré, me frustraré y me entristeceré. ¿Cuándo hemos hablado aquí del África Occidental? Pues efectivamente, hemos hablado, por ejemplo, en esos episodios en el que hablamos de los primeros navegantes que van a buscar el oro de Centroáfrica. Hemos hablado en el episodio dedicado al Imperio de Ghana, al Imperio de Mali. Y en estos episodios tan fascinantes hablábamos de una asamblea africana, el Kurukan Fuga, donde ya en la Edad Media se enunciaban los derechos humanos y se hablaba de la protección de los animales y de las plantas. Hablábamos de cómo hubo un rey africano llamado Abubakari que pilota una expedición que va hacia el oeste, que navega hacia el oeste. Ojo, si desde África Occidental navega hacia el oeste, ¿a dónde llegará en algún momento? A América. Pues sí, hubo un rey africano
que él mismo protagoniza y lanza una expedición por mar hacia el oeste. Nunca se supo sobre esa expedición. Nunca más se supo. No sabremos nunca si llegaron a América o no. Y también hablamos, por ejemplo, de otro rey africano llamado Mansa Musa, que se dice que es el hombre más rico de la historia. En fin, episodios fascinantes, busquen esos episodios que están bastante bien. Bueno, pues hay que decir que los españoles llegan al Sáhara español en 1884 y que el resto de potencias europeas le conceden la soberanía, le reconocen la soberanía en la conferencia de Berlín, que está entre 1884 y 1885. Ya saben que en esa conferencia de Berlín el resto de potencias, las potencias europeas, se reparten en África. La conferencia de Berlín, las potencias europeas se sientan en una mesa y cogen el mapa de África y cual de un juego de rey se tratase, las potencias europeas se reparten los territorios africanos. De ahí que hoy día los países africanos tienen esas fronteras tan extrañas, tan artificiales y que tantos problemas han causado. Bueno, pues las potencias europeas le reconocen la soberanía española sobre esos territorios y los españoles fundan 3 ciudades. Tenemos que hablar de Villa Cisneros, Medina Gatel y Puerto Badía. Ya en 1938 los españoles crean otra ciudad llamada El Aaiún, que acabará siendo la capital del Sáhara español. Y atento, en 1956 Marruecos consigue su independencia de Francia y de España. Y desde el mismo momento de su independencia, Marruecos ya demuestra sus ansias expansionistas sobre todos los territorios que estuviesen alrededor. Ese es el argumento que usa el Estado marroquí. Si estará cerca de mi territorio es que es marroquí, ¿vale? Así que empieza una guerra contra Francia y España para obtener Ifni y empieza una guerra contra Argelia, en la llamada Guerra de las Arenas. O sea, desde el momento de su independencia, el gobierno marroquí, el rey de Marruecos, quiere expandir su país. En 1958, el gobierno español convierte el Sáhara español en una provincia más. En ese momento, los habitantes del Sáhara español ya se convierten en españoles de pleno derecho y tendrán sus representantes en las cortes franquistas. Entonces, sucede lo siguiente. Mientras tanto, en el Sáhara español se descubren unas minas, las minas de Fos-Bukra, y empieza un periodo de auge, de prosperidad económica en el Sáhara español. Pasa el tiempo y en 1973 se crea un partido político independentista en el Sáhara español que derivará en el Frente Polisario, a lo cual el gobierno español responde con un partido unionista. Y atento, que aquí vienen, vamos a ver los acontecimientos, voy a decir los acontecimientos como pasaron, ¿vale? Y luego intentamos explicarlo, porque así como pasaron, dice, no puede ser, se me escapa algo. Miren, el 15 de octubre del 75 a Franco le da un infarto. Bueno, paréntesis, para los que no sean españoles, los españoles lo saben, pero para los que no sean españoles, decirles que Franco, el dictador, muere el 20 de noviembre del 75. Bueno, pues estamos en el 15 de octubre, un mes antes, en el 75, y a Franco le da un primer infarto. Y él se empeña en seguir al mando del Consejo de Ministros y lo preside 2 días después. Pero es que llegamos al día 22 de octubre y a Franco le da otro infarto, y el día 24 le da otro infarto, y ya el día 25 de octubre se le da la extrema unción. El día 25 de octubre se le concede la extrema unción y el 20 de noviembre morirá. O sea, durante este mes Franco está agonizando. No es que esté enfermo, es que está agonizando. Bien, pues es en este contexto que el rey de Marruecos anuncia la Marcha Verde. ¿Qué es para ellos la Marcha Verde? La recuperación de esos territorios que dicen que eran suyos. En esos días, el Tribunal Internacional de Justicia emite una opinión y dice que no hay vinculación entre el Sáhara español y Marruecos, que no la hay, que los saharauis no tiene nada que ver con Marruecos, que no, y que lo que se tenía que hacer es lo que decía la ley: convocar un referéndum de independencia y preguntarle a los saharauis qué quieren hacer. Seguramente hubiese salido el sí a la independencia y convertir el Sáhara español en un país independiente. Eso es lo que se tenía que haber hecho y cómo se tenían que haber hecho las cosas. Entonces, ¿qué pasa?
el rey de Marruecos anuncia la marcha verde y dice que va a ser inmediata, pero claro, ojo, es que Franco estaba en la cama muriéndose. Franco estaba en la cama muriéndose y es que todo esto se hace porque se aprovecha que el dictador se está muriendo. Si hubiese estado con buena salud, esto no se hubiese hecho. Y si se hubiese intentado, se hubiese ido a la guerra. Miren, el 21 de octubre, atentos, se manda a negociar con el rey de Marruecos, Hassan II, a un ministro del gobierno, llamado José Solís. El rey ya había anunciado la marcha verde y decía que era inminente. Y el gobierno de España manda a un ministro a negociar con Hassan II. Y aquí una pregunta que ya nos tenemos que hacer es, ¿pero a negociar qué? ¿Qué vas a negociar? ¿Qué tienes que negociar? O sea, ¿pero por qué? O sea, van a invadir uno de tus territorios, ¿tú qué tienes que negociar ahí? Si van a invadir uno de tus territorios, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Defenderlos? Pues el gobierno español manda a un ministro a negociar con el rey de Marruecos. Y parece ser, la postura oficial es que en el gobierno de entonces, que repito, Franco ya no cuenta porque estaba en la cama, había ministros que decían que había que resistir, que si se daba esa invasión había que defenderse, y otros ministros que decían que no, que esa guerra era un poco absurda, que para qué nos vamos a pelear por un territorio que tarde o temprano vamos a perder porque había que darle la independencia. Eso se tenía que hacer. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en una guerra? Pues que si Marruecos lo quiere, que se lo quede. Entonces parece que dentro del gobierno hay una división. Unos ministros que dicen que llegado el caso vamos a la guerra y otros ministros que dicen que ¿para qué? Que el Sáhara que ahí se quede y que se lo quede quien sea, Mauritania, Marruecos o que les da igual. El caso es que el gobierno español manda a este ministro, José Solís, a negociar con el rey de Marruecos. Y hay una entrevista en Radio Nacional, la pueden buscar en internet, bastante vergonzosa. La periodista le pregunta a José Solís, ¿pero usted fue allí a concederle la soberanía española al rey de Marruecos sobre el Sáhara español? Y dice José Solís, no, para nada. Mi misión era retrasar la marcha verde para que los españoles pudiésemos salir del Sáhara. O sea, atento. Te dicen que si vas a conceder la soberanía española y tú dices, no, lo único que queríamos era retirarnos del Sáhara. Pues la estás concediendo. Si te están diciendo que te van a invadir un territorio y tú dices, vale, pero dame tiempo para salirme de él, pues le estás concediendo la soberanía. Y eso es lo que consigue José Solís ante el rey de Marruecos, que retrase la marcha verde. Darle más días y más tiempo para retrasar la marcha verde. Ya digo, esto es raro. Esto es extraño. Entonces, el 28 de octubre, España empieza la operación Golondrina, que es para evacuar el Sáhara y salirse de ahí. Y ya el 6 de noviembre del 75, ahora sí se da la marcha verde. La marcha verde consistía en llevar a 300.000 civiles, según el rey de Marruecos, desarmados, pero se sabe que por ahí estaba el ejército marroquí acompañándolo, y ocupar el Sáhara español. Y el 6 de noviembre empieza la marcha verde, que llega hasta donde estaban las posiciones españolas porque todavía no se habían retirado. El 14 de noviembre se firman en Madrid los acuerdos de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos. Y se acuerda que ese territorio lo van a administrar entre los tres países. Y atentos, se acuerda que esos acuerdos de Madrid entrarán en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado Español. ¿Y saben cuándo se publica en el Boletín Oficial del Estado Español? 3 horas después de la muerte de Franco. 3 horas después de la muerte de Franco. Había que esperar a que Franco muriese para que todo esto se llevase a término. Y ya finalmente, el 26 de febrero del 76, ya sí los españoles abandonan por completo el Sáhara español. Vale, estos son los acontecimientos. Vamos a intentar explicar esto. O sea, ¿por qué España hace las cosas de esta manera sin obtener ninguna contrapartida de nada? O sea, ¿por qué España le cede un territorio así sin más a Marruecos y no consigue ninguna contrapartida de absolutamente nada? ¿Tan torpes eran los ministros de Franco? O sea, tan torpes, es que no vieron venir las consecuencias. Bueno, la postura oficial es la que hemos dicho antes. Dentro del gobierno español hay quienes piensan que no merece la pena ir a esa guerra absurda. Porque si el Sáhara lo íbamos a perder de todas formas,
pues ya está, no merece la pena meterse en una guerra por un territorio que tarde o temprano vas a perder. Esa es la postura oficial, pero luego tenemos otras interpretaciones. Por ejemplo, estamos en plena Guerra Fría. Marruecos es aliado de Estados Unidos, Argelia es cercano a la Unión Soviética, de manera que Estados Unidos prefiere que el Sáhara quede en manos marroquíes a que lo haga bajo soberanía argelina. Entonces, ahí estaría a la mano de Estados Unidos presionando para que el Sáhara quedase en el lado marroquí y no en el lado argelino. Esa es una interpretación. Otra interpretación. Estamos a punto de empezar la transición. El rey, probablemente el rey Juan Carlos, consigue y pide apoyo a Estados Unidos para su transición y su nuevo gobierno. Y a lo mejor una de esas contrapartidas era conceder el Sáhara a Marruecos a cambio de que Estados Unidos apoye la transición española. Esa es otra interpretación. Pero a mí, sinceramente, probablemente algo de esto haya. Algo de esto haya. A lo mejor, efectivamente, a lo mejor hubo ministros que no querían esa guerra que ellos decían absurda. A lo mejor esto es porque estamos en el marco de la Guerra Fría, porque estamos en el marco de la transición española. Pero yo creo que aquí tuvo que haber algo más. Tuvo que haber algo más. ¿Y qué pudo ser ese algo más? Pues sobornos. Sobornos. Aquí creo y pienso y estoy seguro que tuvo que haber muchos maletines debajo de la mesa. Aquí se tuvo que sobornar a más de uno. A más de uno se le tuvo que decir, oye, toma un maletín con tanto y votas para que el Sáhara se lo quede Marruecos. Oye, ¿tú qué quieres? Tanto, pues venga, para ti esto y esto y esto, y el Sáhara se lo queda Marruecos. Y el Sáhara para Marruecos, y yo estoy convencido de que aquí tuvo que haber más de un soborno, más de uno, más de dos, más de tres, vete tú a saber, porque esto no se entiende. No se entiende. Que sí, que en España hemos tenido dirigentes torpes, pero esto ya es demasiado. Esto es demasiado. Y la única explicación que se me ocurre es que se recurriese al soborno. Por supuesto, también había que esperar a que Franco agonizase, ¿vale? Pero esa es la única explicación para entender la estupidez que se hizo y por qué se hicieron las cosas tan mal. Y bueno, desde el 26 de febrero del 76 hay que decir que el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui, pero conforme los españoles ya han dejado el Sáhara, Marruecos empieza su ocupación y los saharauis huyen de la persecución marroquí. Huyen de la persecución, huyen y se refugian en Argelia, en un desierto llamado Tindurf. Y ahí empieza la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, porque entre medias Mauritania se ha retirado de ese conflicto, y empieza la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos que dura hasta 1991. Ojo, y mucho y bien tuvo que luchar el Frente Polisario para aguantar 13-14 años de guerra a Marruecos. Parece ser que en un momento determinado se le están cortando la ayuda al Frente Polisario, pero oye, mucho aguantaron, ¿no? Y de hecho, bueno, en un momento determinado el gobierno marroquí empieza a construir un muro que divide el Sáhara entre el este y el oeste. El Sáhara del oeste es donde estaría la presencia marroquí y en el este estaría y está aún el Frente Polisario. Y ya en 1991 se declara un alto el fuego. Un alto el fuego en el que se acuerda que va a haber un referéndum. Pero desde entonces Marruecos se ha dedicado a torpedear ese referéndum y presentan un censo pues trampeado. ¿Por qué? Porque claro, el Sáhara español ya ha sido ocupado por población civil marroquí. La población saharaui tuvo que huir al desierto de Argelia, de manera que, claro, el gobierno marroquí presenta un censo pues de civiles marroquíes, obvio, claro. ¿Qué va a salir en ese referéndum? ¿Qué va a salir? Pues obvio que saldrá la unión con Marruecos, eso es lógico, ¿no? Y sucede, bueno, pues que este conflicto se ha ido olvidando, porque el alto el fuego fue en 1991. Pues ahí que ese conflicto se ha ido olvidando, y como ya no salen los medios de comunicación, pues cuanto más tiempo pase, pues menos esperanza va a haber para el pueblo saharaui. Cada vez son más las naciones que reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y así está la historia. Ahora mismo en la actualidad en Tindurf, un desierto de Argelia, hay 5 poblaciones de refugiados saharauis y hay 173.000
refugiados saharauis viviendo en esos campamentos de refugiados. Y hay que decir una curiosidad, y es que las personas mayores de esos campamentos de refugiados, aquellos que tengan más de 50 años, son ciudadanos españoles, ¿vale? Los que tengan más de 50 años en esos campamentos de refugiados son españoles. Nacieron antes de la independencia, tenían su pasaporte. Recordemos que desde el 58 Sáhara Español, el Sáhara Español es una provincia, no sé si lo he dicho en el podcast, desde el año 1958 el Sáhara Español se había convertido en una provincia española, de manera que ya sus ciudadanos eran españoles, así que los que tengan más de 50 años en esos campamentos son ciudadanos españoles y allí están olvidados. Y bueno, espero que este episodio sirva pues para que se recupere este episodio de la historia, para que no se olvide, que sepamos que este conflicto sigue ahí, que sepamos que esto no tiene solución. Y bueno, espero haber contribuido con ello con este episodio. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.